Con esa sencillez que has explicado el liberalismo, ¿cómo explicarías el comunismo a una persona? ¿Qué es lo que tiene? Y también si se podría implantar en un gobierno o en un país. ¿Sería absolutamente el polo opuesto? Bueno, ya que me estáis preguntando, por dar dos cuñas publicitarias, yo tengo un libro que se titula El liberalismo, los 10 principios del orden político liberal, donde trato de explicar más o menos paso a paso y principio a principio qué es el liberalismo. Es un libro además muy introductorio, muy sencillito. Y luego mi último libro, que este ya es más para cafeteros, digámoslo así, es decir, gente que quiera profundizar mucho en el asunto, se llama Anti-Marx, una crítica a la economía política marxista, es decir, donde exploro justamente el comunismo desde el punto de vista marxista, que no todo comunismo tiene por ser marxista, aunque sí es la corriente dominante. El comunismo, al menos desde el punto de vista marxista, es... Marxista que es, bueno, por empezar desde el principio. Me refiero a Karl Marx. Las ideas de Karl Marx. ¿Es la persona que como que fundó esta corriente de pensamiento o no? Sí, o sea, obviamente el marxismo es el desarrollo práctico de las ideas o del pensamiento, bueno, o de la obra científica, de descubrimiento presuntamente científico de Marx, ¿no? Vale. Entonces, dentro del pensamiento marxista, desarrollando en la realidad material las ideas de Marx, el comunismo es una especie de etapa no final de la historia, porque la historia obviamente se sigue moviendo, pero sí de la evolución de los modos de organización social de la humanidad, donde se resuelven todos los antagonismos que hay dentro de la sociedad a través de una unificación política y de las relaciones de propiedad. Dicho de otra manera, toda la propiedad está comunitizada, pertenece a la comunidad, y todos los individuos forman parte de una misma comunidad que decide soberanamente sobre lo que es común, que toda la propiedad es común. O sea, no tienes patrimonio. Puedes tener un patrimonio personal, pero no si ese patrimonio tiene finalidades productivas. Es decir, tu cepillo de dientes obviamente es tuyo. Vale. Incluso tu coche puede ser tuyo. ¿Tu cuenta bancaria? Bueno, no habría dinero en el comunismo porque la distribución de bienes no sería a través de producción e intercambio descentralizado. En teoría todos produciríamos en común y cada cual recibiría de ese fondo común de producción lo que necesitara, ¿no? En el comunismo... Este podcast sería, me refiero, los beneficios serían para todos, como para un empresario, como se lo puede imaginar. A ver, en el comunismo estamos hablando de una etapa de la historia de la humanidad donde Marx presupone que hay una abundancia material absoluta, una especie de economía post-escasez, es decir, ha desaparecido la escasez económica y por tanto ha desaparecido el trabajo como una necesidad vital para sobrevivir. Es decir, vosotros aquí no estaríais haciendo un podcast como parte de vuestra actividad profesional, sino simplemente porque os realiza humanamente. Entonces, no necesitaríais mercantilizar, ni comoditizar, ni tener réditos económicos de este podcast. Lo haríais porque os gusta hacer el podcast. Pura vocación. Pura vocación y además una vocación inserta dentro de la preocupación por la comunidad. Es decir, vuestra vocación en parte sería aquello que vuelve a los demás mejor y que mejora la vida de los demás. Y claro, podéis decir, bueno, entonces ¿yo de qué vivo? Pues como la sociedad está tan superabundante, vosotros recibiríais de la producción común lo que necesitéis para vivir una buena vida. Entonces, Marx, el principio distributivo que establecía en el comunismo es de cada cual según sus capacidades, es decir, contribuye a la comunidad en función de lo que eres capaz de hacer y te gusta hacer, a cada cual según sus necesidades, que cada cual reciba según lo que necesita. El problema de todo esto, bueno, más allá de que ese escenario no estemos ni muchísimo menos ahí, de una economía de post-escasez, claro, cuando tú vives inserto en una comunidad que toma decisiones sobre todo y no hay ninguna esfera descentralizada de propiedad, tu proyecto de vida está totalmente subordinado y sometido al proyecto de vida de la comunidad. Es decir, para entendernos, eres como una especie de hormiga dentro del hormiguero. Es decir, la hormiga en el hormiguero no tiene individualidad. La hormiga en el hormiguero se define en función de la función que desarrolla dentro del superorganismo que es el hormiguero. Entonces, la individualidad, aunque esto es algo que Marx decía justo lo contrario, Marx creía que la máxima expresión de la individualidad se conseguía en el comunismo, obviamente, tal como está estructurada la sociedad, la individualidad está anulada dentro del comunismo. ¿Por qué? Porque se prioriza el proyecto de vida comunitario sobre el proyecto de vida individual, presuponiendo que tú puedes reducir el proyecto de vida de cada persona a un único proyecto comunitario. Por eso decía que desaparecen los antagonismos, porque no es que tú quieras vivir de una manera y yo de otra. Todos compartimos un proyecto de vida común y subordinamos nuestros proyectos de vida. Ni siquiera lo entendemos como subordinación, sino que incardinamos nuestro modo de vida, como queremos vivir individualmente, en cómo es bueno que quiera vivir o entendemos que es bueno que quiera vivir la comunidad.
Entonces, realmente eso a lo que ha conducido históricamente y claro, es que salvo que uno renuncie a sí mismo y renuncia a sus hechos diferenciales frente a los demás y a su propia historia personal y a incluso a su propia predisposición natural a que te gusten unas cosas y te gusten otras, es decir, al hecho diferencial que es cada ser humano y que es el proyecto de vida de cada ser humano, salvo que uno renuncie enteramente a eso, la única forma de conseguir una alineación total entre lo que determinamos que es el deseo comunitario y tu vivencia personal es a través de la represión. Es a través de la opresión, que es los regímenes socialistas históricamente se han basado en eso. ¿Que tú quieres hacer otra cosa? Tú has de estar subordinado a lo que dicta el partido, porque el partido es el que interpreta lo que quiere la comunidad. Corea del Norte. Sí, hoy en día Corea del Norte, pero en el pasado pues la URSS, toda Europa del Este, la China maoísta también era claramente eso. Pero es una locura porque entonces no están... O sea, Corea del Norte, por ejemplo, que se dice a sí misma como comunista o partido comunista, no está cumpliendo con eso porque en cierta manera no está dejando que se cumpla como tal. Está viendo un grupo de poder absoluto, claro, que están decidiendo tener más que el resto, ¿no? Bueno, dejando de lado si las élites reciben más o menos, que eso obviamente es así, porque el que parte y reparte siempre se lleva la mejor parte, pero más allá de eso, el problema es cómo interpretas la voluntad de la mayoría. Es decir, al final, cuando decimos no, el proyecto de vida comunitario prevalece sobre el individual. Eso, si ya pudiésemos determinar qué es el proyecto de vida comunitario, ya sería opresivo para el individual, porque el individual se subordina al colectivo. Pero es que además, claro, ¿quién es el exégeta que interpreta cuál es la voluntad colectiva? O sea, ¿qué quiere el pueblo, qué quiere la comunidad o qué quiere la comuna? Entonces, necesitas ciertas élites que sean las que interpretan o las que en votaciones, las que orientan el voto, las que coordinan los votos. Entonces, esas élites, que en los estados socialistas sea el partido comunista, el partido único, claro, la voluntad de ellos supuestamente es la voluntad del pueblo y aquellos que vayan contra la voluntad del partido son enemigos del pueblo, son elementos contrarrevolucionarios que hay que reducir, que hay que eliminar o que hay que reeducar para que entiendan que han de renunciar a su individualidad en aras de esa organización colectiva, ¿no? Entonces, claro, incluso si el partido fuera un intérprete adecuado de la voluntad del pueblo, eso ya sería peligrosísimo. Pero si encima el partido se convierte, pues como aquí, en una suerte de intereses creados de yo quiero mantener el poder para los míos, estamos confundiendo los intereses personales o grupales del partido con los intereses de la colectividad y se imponen esos bajo el argumento de nosotros somos los intérpretes de la voluntad colectiva, si tú estás en contra de nosotros, estás en contra del pueblo, por tanto eres un enemigo del pueblo y por tanto aquí sobras, bueno, una especie de célula tumoral en el cuerpo, ¿no? El cáncer es una célula que se independiza del resto del cuerpo y que amenaza la subsistencia del resto del cuerpo. Entonces, como ellos conciben la sociedad como una especie de superorganismo, claro, el individuo que va por libre ya no es que vaya por libre, es que está saboteando el proyecto común y por tanto es un enemigo del proyecto común que hay que erradicar. Por pensar así en fumadas y cosas raras, bueno, cuando has dicho lo de... no es tan fumada porque es el proyecto político-filosófico más exitoso en Occidente en los últimos 150 años. Es decir, no estamos hablando de un pensador y de las ideas de un pensador que hayan sido, pues, no sé, un poco excéntricas y... No, es decir, Marx es una de las personas que ha tenido una influencia política más decisiva en el mundo, pues hombre, no te diré a la altura de Jesucristo o de Mahoma, pero casi. Es decir, un tercio de la humanidad a lo largo del siglo XX llegó a estar gobernado por las ideas marxistas. Entonces, eso es muchísima gente oprimida durante mucho tiempo por las ideas influidas por este señor y además hasta unos niveles de opresión inimaginables, porque claro, no es lo mismo que 2/3 estén gobernados con ideas que no se entrometen en la esfera más privada del ser humano, sino que te dejan más o menos ciertas esferas de autonomía, sino que 1/3 estaba totalmente al albur de lo que decidieran esos regímenes que decían representar y desarrollar las ideas de Marx. No, es que solo Rusia, China y Europa del Este... claro, es que Rusia y China son muy... Claro. Yo me refería que, ojo con esta idea cuando llegue la IA y la productividad de los humanos no sea tan importante y la IA sea más productiva que nosotros, porque... O sea, ya será un momento de que nosotros no somos los que más generamos. Lo que más genera es una máquina y a ver cómo se gestionan esos recursos que están generando. Sí, efectivamente, la IA o los escenarios más tecno-optimistas que se plantean con la IA, una forma en la que puede terminar organizándose es verdad que es a través de las ideas comunistas. De hecho, muchos tecnocomunistas como que reinterpretan a Marx diciendo que, bueno, pues al final la evolución lógica del capitalismo ha llevado a
pues una superabundancia a través de la IA, y eso nos llevará a comunitizar toda la propiedad y a repartir esa propiedad a través de una renta básica universal, etcétera, y eso podría ser como la realización última de las ideas de Marx. De hecho, hay algunos capítulos de la obra de Marx que se acercan mucho, obviamente no pensaba en IAs y demás, pero sí a una sociedad súper tecnoproductiva, donde prácticamente pulsando un botón ya se producía cualquier cosa, y eso pues te llevaría a esa situación, ¿no? Y es verdad que esa es una forma es una posible evolución de hacia dónde podemos ir si esos escenarios se cumplen. Pero aquí hay dos cuestiones. Una es, ¿cuál va a ser la estructura de propiedad de todos los organismos, digámoslo, artificiales? Porque así no solo metemos inteligencia artificial, sino también robótica, robots operados por inteligencia artificial, etcétera. De todos los organismos artificiales que producen. Si esa propiedad es una propiedad comunal, centralizada o nacionalizada o estatalizada, obviamente iremos a un escenario típico marxista. Es decir, el Estado controla todos los medios de producción, ordena qué se produce y qué no se produce, y luego distribuye los frutos de esa producción entre la población a través de una renta básica universal, por ejemplo, o, bueno, directamente, porque la educación pública, por ejemplo, también es una especie de renta básica universal. ¿En qué sentido? La renta básica universal es dinero con el que tú compras cosas, pero en lugar de darte dinero te pueden dar directamente las cosas que has de consumir, ¿no? Y eso, pues te pueden dar los servicios que has de consumir. Vale, esa es una posibilidad que yo creo que es una posibilidad que ni económica ni políticamente sería justa ni la mejor alternativa económica para que ese sistema siga siendo dinámico. Porque ese sistema, a otra escala cognitiva muy superior, pero tendrá que seguir tomando decisiones económicas y se podrán tomar mejores o peores decisiones económicas. Luego tienes otra posibilidad, que es una estructura de propiedad donde sigues teniendo empresas. Vale. Y esas empresas están integradas no por trabajadores, sino por estos organismos artificiales que producen. Y cada empresa o agrupación de empresas compite con otras porque tiene proyectos productivos distintos. Yo tengo la visión de que hay que producir esto, una IA cree que es mejor producir esto, otra IA cree que es mejor producir lo otro, y como... A ver, hay que entender que una economía con IA no es una economía con el grado de complejidad actual operada por un ente mucho más inteligente. No es Apple gobernando una aldea africana. ¿Vale? Porque claro, si tú me dices... ¿Apple puede gobernar una aldea africana eficazmente? Probablemente sí, hombre. Tampoco es tan sencillo, pero bueno, como que tiene... Pero claro, cuanta más complejidad hay dentro de la economía, cuantas más IAs, por ejemplo, compitiendo hay, más compleja es en agregado la economía y más complejo, por tanto, es controlar toda esa complejidad emergente, ¿no? Vale. Eso significa que, claro, no tiene por qué haber una IA capaz de coordinar perfectamente a todas las IAs, ¿vale? Porque los órdenes de complejidad se van incrementando cada vez más. O sea, que necesitas como una IA muchísimo más inteligente que todas las otras IAs para poder coordinarla, ¿no? Y además, si tienes varias IAs de igual inteligencia, pues necesitarías otra mucho más inteligente para poder, ¿no? Vale, entonces, puedes tener distintos proyectos empresariales de distinto tamaño, con distintos horizontes temporales, distintos niveles de riesgo, distintos enfoques que estén compitiendo entre sí. No hay trabajadores porque la producción, incluso intelectual, la desarrolla los propios organismos artificiales dentro de esas empresas. Pero lo que sí tienen esas empresas son propietarios. Vale. Accionistas. ¿Quiénes son los accionistas, los propietarios? Pues podemos ser el resto de la población. Es decir, yo puedo ser accionista de esta empresa, de esta otra empresa, pero no de aquella. No tengo por qué ser accionista equiproporcional de todas las empresas dentro de una economía. Claro. Yo apuesto por unos proyectos o apuesto por otros. Si los proyectos por los que apuesto funcionan bien, ganaré. Si quiero asumir más riesgo y ese riesgo se termina materializando en algo que genera valor económico, ganaré más. Si me termino equivocando, ganaré menos. Si estoy dispuesto a invertir a más largo plazo y esperar más, pues tendré más opciones de invertir en proyectos buenos y muy productivos. Si quiero proyectos que me rentabilicen a muy corto plazo, pues el tipo de proyectos en los que podré invertir sean menores. Entonces, esa economía mercantil típicamente capitalista se puede mantener con empresas que, en lugar que estén de estar operadas por trabajadores, estén operadas por organismos artificiales o IAs, ya digo, en ese escenario súper tecno-optimista donde hay un reemplazo total de la actividad productiva del ser humano. Entonces, en ese sentido, los seres humanos, ¿qué papel jugaríamos? Jugaríamos el papel de financiadores de cada uno de esos distintos proyectos empresariales que estarían compitiendo entre sí por descubrir cuáles son los mejores productos o las mejores innovaciones que se tienen que desarrollar dentro de la economía. Y ahí, ¿cuál sería nuestra fuente de ingresos? Pues
los dividendos que cobraríamos en forma de rentas del capital de ser accionistas de cada una de estas empresas. Es decir, nuestro ingreso no vendría de nuestro trabajo, sino de nuestra provisión de financiación a proyectos empresariales bien gestionados. Esa es una economía que, desde mi punto de vista, sería mucho más dinámica porque contaría con el algoritmo prueba y error, que nos da la competencia para detectar qué funciona y qué no funciona. Es decir, desde un punto de vista económico, descartaríamos antes lo malo y escalaríamos lo bueno. Y a su vez sería una economía mucho más justa en el sentido que preservaría esferas de decisión individual en lugar de centralizarlo todo en manos del Estado y que fuera el Estado o la IA que dirigiera el Estado la que nos dijera qué se puede producir, qué no se puede producir y por tanto qué podemos consumir, qué no podemos consumir, qué vida podemos consumir y qué vida no podemos consumir. Porque esa es otra idea también muy crucial. A veces se piensa que podemos separar radicalmente las libertades más civiles o sociales de las libertades económicas, que podemos socializar la producción y aún así escoger el modo de vida que queremos vivir. Eso no es así. Por ejemplo, este es un ejemplo que ponía Hayek en su libro Camino de Servidumbre. Si el Estado es el dueño de toda la producción de papel dentro de una economía, ¿hay libertad de prensa? No hay nada. El Estado te puede decir, y eso ha pasado en Venezuela, o sea, no es ciencia ficción. ¿Tú quieres montar un periódico? No tengo papel disponible para ti. En cambio, tú que eres de mi línea ideológica, monta el periódico. Entonces, claro, al controlar directamente si no se produce papel, decimos, no hay que producir papel, vamos a producir otra cosa. No hay periódicos impresos, no puede haber periódicos impresos. Entonces, al decidir centralizadamente qué se produce y qué no se produce, indirectamente se está determinando qué proyectos de vida se pueden desarrollar dentro de esa sociedad y cuáles no se pueden desarrollar. Y centralizar eso en un ente que además va a tener el fortísimo incentivo a perpetuar su poder y a que nadie le dispute su posición de control, es obviamente un mix peligrosísimo.